Shalom, shalom para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la Biblia verso por verso. Estudio de la Biblia verso por verso. Muy buenas noches para todos. En esta oportunidad vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 19, mi gente. Isaías capítulo 19. ¿Okay? Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 19. Y antes de comenzar vamos a orar al Señor. Isaías 19, oremos. Eterno Dios, Padre, permita Señor que al abrir sus santas escrituras, usted nos pueda hablar a través de ellas, Señor. Que podamos ser edificados y que cada día podamos estar preparados para el día de la manifestación de su Hijo amado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Muy bien, hemos estado entonces estudiando el libro de Isaías, verso por verso, y en esta oportunidad nos corresponde el capítulo 19. Profecía sobre Egipto. ¿Okay? Egipto, uno de los más famosos, ¿verdad? Los países más famosos, ¿no? Yo creo que el más conocido. Y es interesante, ¿no? Porque esta profecía va dirigida para Egipto, pero no salió en los diarios de Egipto. O sea, esta profecía, a pesar de que habla de lo que va a suceder con el país de Egipto, no es una profecía que se anunció a ese país, sino que se anunció al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el pueblo de Israel entendiera que el Señor iba a hacer juicio a cada una de estas naciones que se levantaron en contra de su pueblo. Por eso es muy importante que como pueblo de Dios, como personas, nosotros podamos estar siempre de parte del pueblo de Dios. Y esta profecía comienza así. Capítulo 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. Ya vimos que la palabra profecía significa una carga o algo pesado, ¿okay? Algo que va a suceder sobre Egipto. Dice, he aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante del Arab. Cuando dice aquí que el Señor entrará en una ligera nube, yo sé que mucho tal vez le vendrá a la mente Dragon Ball Z, no sé, que venía a montar en una nube, ¿no? Pero esto lo que implica aquí es que el Señor va a venir deprisa, o sea, el Señor va a venir, no va a tardar, sino que va a venir inesperadamente, o sea, esto va a ser rápido. Dice que entrará en Egipto en una nube, en una ligera nube, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Okay? Así que esta llegada repentina va a hacer entonces que los ídolos, qué importante es, cuál es el ídolo de las naciones, cuál es el ídolo de las personas. Mucha gente pone su confianza en cosas que realmente no son Dios. Y eso es grave, ¿no? Porque a veces nuestro ídolo puede ser el trabajo, nuestro ídolo puede ser la riqueza, nuestro ídolo puede ser hasta un miembro de nuestra familia. Cualquier cosa puede ser nuestro ídolo. ¿Qué es nuestro ídolo? Algo que nos quita el tiempo para el Señor. Si el ídolo de esta generación prácticamente es el teléfono. El teléfono es la mayoría lo que está quitando el tiempo a la gente, ¿okay? Las redes sociales. Entonces ya muchas personas dejan de orar, muchas personas dejan de estudiar la palabra, simplemente porque están con su ídolo. Así que descenderá y el corazón de los egipcios temblarán, desfallecerá dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Ok, recuérdense que esta es una profecía que se da para el tiempo de cuando los asirios estaban conquistando el mundo en aquel entonces. Y resulta que el pueblo de Judá estaba
poniendo su confianza en Egipto, típico de nosotros los seres humanos, de poner la confianza en otra cosa que no sea Dios. Así que el pueblo de Judá quería aliarse con Egipto, quería hacer una alianza con el país de Egipto para que lo defendieran de los asirios. Pero lo lamentable aquí es que ni siquiera el país de Egipto iba a librarlo de la mano de los asirios, ¿ok? Así que dice el Señor que el juicio sobre Egipto es que iba a levantar una guerra civil. En otras palabras, Egipcio se iba a dividir entre ellos mismos, iba a haber una pelea interna. Y esto prácticamente dice que fue lo que sucedió, ¿no? Y dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus divinos. Prácticamente igual que en el tiempo de Moisés. No sé si recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Moisés vino a hacer señales y prodigios delante de Faraón, ¿no? Y dice que Faraón llamaba a sus adivinos, a sus magos, a sus astrólogos y imitaban lo que hacía Moisés, ¿ok? Imitaban el milagro que hacía Moisés. Pero aquí dice que iba a cesar esto, o sea, que estas personas iban a buscar a sus adivinos, a sus sabios, a sus consejeros, y no iban a saber, no iban a entender, ¿ok? Y dice que, y entraré, versículo 4, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor de los ejércitos, ¿ok? Y hay dos opciones aquí. Una es que los asirios, cuando habla del señor duro, entregarán las manos del señor duro. Una es que los asirios lo iban a conquistar y lo iban a regir con mano dura, o otra, como está hablando de una guerra interna, pues se iba a levantar un faraón que los iba a oprimir, que los iba a esclavizar prácticamente, o sea, los iba a humillar prácticamente, ¿no? Así que, y esto vemos que se ha cumplido. En la parte de la historia, hay un faraón que se levantó y fue un faraón que fue cruel, que fue humillante, que fue amargo, por decirlo así, ¿no? Y humillaba al pueblo, lo castigaba, lo pisoteaba. Y prácticamente es lo que dice la profecía. Versículo 5. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Ojo, recuérdense que la profecía es recíproca. No sé si ustedes han escuchado que hay algunos que comentan que el río Nilo se está secando, ¿ok? Esto es parte de la profecía. Dice, las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Y fíjate el versículo 6, y se alejarán los ríos y se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Y la pradera junto al río, junto a la ribera del río y de toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. ¿Okay? Esto es una profecía prácticamente para el tiempo del fin. Dice que los pescadores también se entristecerán, lógicamente. ¿Por qué se van a entristecer los pescadores? Al no haber agua, no hay peces, no hay comida, no hay alimento. Ahí dice que estos pescadores harán duelo todo lo que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, ¿okay? Por esta sequía que va a venir. Dice que los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces, ¿okay? En otras palabras, va a haber una sequía tal que va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber angustia, ¿ok? Y todos se van a escarnecer. Dice que en versículo 11, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón
yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. En otras palabras, el consejo, recuérdense que cada reino tiene su propio consejero, cada faraón, todos los reinos tienen su propio consejero, ¿no? Pero dice que el consejero de este faraón se va a entontecer, o sea, va a dar unos consejos falsos, ¿ok? No van a ser consejos de provecho. Y dice que se volvieron necios. La palabra necio tiene que ver con, por decirlo así, tontos, ¿ok? O sea, arrogantes también. Y otra actitud muy típica es que estos faraones dicen, no, pues yo soy el Dios, porque parece que los faraones eran Dios en la tierra, se consideraba así, y se creían dioses. Así que dice, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. O sea, yo como soy un sabio, yo como soy hijo de dioses, yo tengo mucha sabiduría, no me voy a equivocar, ¿ok? Pero esa actitud arrogante es lo que lo llevan a la perdición, ¿ok? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces el mucho conocimiento nos lleva a tener una actitud de arrogancia, y a veces nos queremos hacer que sabemos más que los demás. A veces vamos a poner en este caso, porque sabemos mucha Biblia o porque sabemos algo en cualquier rama, a veces pensamos que estamos por encima de los demás, y no. Dice que cuando nosotros llegamos o pensamos entender algo, es cuando menos lo entendemos, ¿ok? Si tú crees que sabes algo de la Biblia, realmente no crees nada, porque mientras más indaga, te das cuenta que es más profunda. O sea, es mucha tela que cortar, que yo creo que esta vida, ni siquiera la eternidad nos alcanzaría para entender el poder o la misericordia del Eterno, el poder de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser humildes y abrazarnos hasta donde nos llega la cobija, como dice el dicho. Si nosotros tenemos tal conocimiento, pues es nuestro deber vivir y con ese conocimiento, ¿ok? Y enseñarle a los demás, pero no ponernos por encima de los demás, ¿ok? Quedamos en el versículo 12 de Isaías 19. Dice, ¿dónde están ahora tus sabios? Hace la pregunta Isaías. Que te digan ahora o te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Oye, si tú tienes tantos sabios, si tienes tanto adivino, que estos mismos sabios te enseñen y te digan el juicio que el Eterno va a traer sobre Egipto, ¿ok? Y dice que se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de su familia. En otras palabras, los ídolos. ¿Quién era la piedra angular de la familia? Los ídolos. O sea, la familia de Egipto, su piedra angular, su confianza era prácticamente los ídolos, era el faraón, toda esta línea real. Pues prácticamente les mintieron. Es lo que le está diciendo Isaías. Han engañado al pueblo y le han mentido. ¿Ok? Dice que el Señor mezcló espíritu de vértigo o espíritu de necedad en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. ¿Ok? Versículo 15, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En otras palabras, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la cola? La cabeza son los líderes, la cola pues los que están en baja posición o los que no son considerados nada. O sea, en otras palabras, ni los sabios, ni los que no son sabios, la gente del pueblo, nadie puede aprovechar cosa alguna. O sea, nadie puede librar a Egipto de lo que va a venir, de lo que va a ser el Todopoderoso. ¿Okay? Por eso es que nuestra confianza siempre tiene que estar en el Eterno, en Dios. Es increíble que muchas veces ponemos la confianza en aquellas personas que, por ejemplo, tienen un doctorado en X rama,
no, pues confiemos más en esa persona, e incluso confiamos más en esa persona que en la misma escritura, ¿ok? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. La escritura muy claramente dice que no comas sangre. Un ejemplo sencillo, no coman sangre, ¿ok? Porque en la sangre está en la vida, eso está prohibido, ¿ok? Pero nosotros no hacemos caso y nos mandamos nuestro choricito o cualquier cosa que contenga sangre, ¿ok? No le paramos a eso, ¿verdad? Pero nos llegamos a enfermar y resulta que el médico nos manda y nos dice, el médico me dijo que no comiera sangre porque es nocivo para nosotros. Ahí sí hacemos caso, ¿verdad? Ahí sí hacemos caso. Pero ¿qué tal si nosotros desde el principio le hacemos caso al Señor? ¿Ok? El Señor sabe lo que es bueno para nosotros. Y no esperemos que llegue la enfermedad, que llegue la dolencia para entonces ir al médico y que el médico nos prohíba las cosas que ya el Eterno de antemano nos había dicho que no hace daño. Dice que no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Dice el versículo 16, en aquel día los egipcios serán como mujeres. Bueno, esta es una expresión de que los más valientes de Egipto se van a debilitar, van a tener mucho temor, ¿okay? Por eso es que dice la expresión serán como mujeres. Pero sabemos que hoy en día, pues, bueno, las mujeres hacen de todo, incluso van hasta la guerra. Las mujeres, pues, ya no son tan débiles como en aquel entonces, ¿no? En aquel día, los egipcios serán como las mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta del Señor de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que el Señor de los ejércitos acordó sobre aquel. Y la pregunta sería, ¿por qué la tierra de Judá va a ser de espanto para Egipto? Oye, ¿qué va a pasar en la tierra de Judá lo que los egipcios le van a tener temor? Oye, ¿qué va a pasar allí? Si recuerdan la historia, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, o capítulo 18 y capítulo 19, si quieren pueden leer esos capítulos, ahí narra por qué los egipcios y las demás naciones iban a temer. Dice que el rey de Asiria, después de conquistar la casa del norte, la casa de Israel, conquistó parte de la tierra de Judá y llegó hasta donde estaba el rey Ezequías, la sitió y empezó a amenazar a Ezequías, ¿okay? Empezó a amenazarlo de que se rindiera, que se entregaran al rey de Asiria. Pero Dios le dijo que se quedara quieto porque el Señor iba a intervenir. Y es cuando en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes, versículo 35, dice que es cuando un ángel bajó, dice que es el ángel del Señor, bajó y mató a 185,000 asirios en una noche. 185,000 asirios en una noche mató un solo ángel, el ángel del Señor. Y dice que en la mañana, cuando fueron los de Judá, eran cuerpos por todos lados, eran cuerpos, cadáveres por todos lados. Así que a esta referencia es lo que hace Isaías cuando dice que y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo del Señor de los ejércitos que acordó sobre aquel. O sea, por este acontecimiento de que un ángel mató a 185,000, pues los egipcios van a tener miedo, oye, van a tener terror. Oye, no nos metamos con Judá porque imagínate si mataron a 185,000 en una noche, ¿qué nos hará a nosotros? Así que versículo 18, y esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Cuando nosotros tenemos a Dios, cuando Dios está con nosotros,
cuando el Eterno está con nosotros, no hay nada que temer. Si un solo ángel mató a 185,000, ¿cuánto cree usted que pueda hacer que nos mande 2 ángeles, o que el mismo Eterno esté con nosotros y que diga la palabra? Él nos librará de cualquier aflicción, de cualquier problema. Así que si tú ahorita tienes temor, si tú ahorita tienes dificultades, si sientes que estás rodeado de problemas y no le ves salida a tu dificultad, confía en el Eterno, porque para el Eterno no es nada imposible. El Señor puede sacarte de cualquier dificultad que tengas ahora. Solamente confía en Él. Pon tu carga en Él. ¿Okay? No coloques tu confianza en Egipto. No coloques tu confianza en los ídolos. No coloques tu confianza en el dinero. No coloques tu confianza en un poder político. No coloques tu confianza en el trabajo. Coloca tu confianza en el Eterno, porque solamente en Él tenemos seguridad. Solamente en Él obtenemos la respuesta. El trabajo, la política, el dinero son cosas pasajeras. Hoy están, mañana ya no. ¿Ok? Así que no haga como este pueblo de Judá. El pueblo de Judá quería hacer una alianza con Egipto, y el Señor le dijo: no, haga la alianza conmigo, búscame a mí. Fue lo que le dijo el Eterno. Y por eso es que el Señor manda estas profecías a Israel. Oye, tú que colocas la confianza en Egipto, en Asiria, en Damasco, en Israel, en Moab, en los filisteos, qué sé yo, en cualquier otra cosa, pero menos en mí, mira lo que le van a pasar a cada una de estas naciones. ¿Okay? Entonces, versículo 18. En aquel tiempo habrán 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, hebreo, y que juren por el Señor de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jares. Jares significa destrucción. También puede significar ciudad del sol. Recuérdense que estas ciudades pues tenían nombre de dioses paganos, de dioses extraños, ¿no? Y dice aquí que habrán 5 ciudades de Egipto que hablarán la lengua de Canaán, la lengua de hebrea. Esto puede hacer una referencia al futuro, ¿ok? Recuérdense que parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham abarca Egipto. Puede significar esa parte también, ¿no? Puede referirse a esa profecía, cuando el pueblo de Dios pues habite la tierra que le prometió a Abraham. También dice aquí en el versículo 19: en aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto, y monumento al Señor junto a su frontera. Y prácticamente esto lo tenemos que ver. O sea, esto es algo que por ahora no puedo entenderlo mucho, no lo puedo explicar, porque hay un mandamiento que prohíbe hacer un altar que no sea el altar que el Señor instituyó. Así que dice que en aquel tiempo habrá un altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto, y monumento al Señor junto a su frontera. ¿Okay? Esto tendríamos que ver. Esto pues prácticamente no lo entiendo mucho. Dice en el versículo 20: y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Es increíble. El pueblo de Egipto va a clamar, va a dejar su idolatría y va a acercarse al Eterno. Esto es increíble, porque actualmente el pueblo de Egipto es en su mayoría un estado islámico, o sea, un estado que la mayoría son musulmanes, ¿ok? Y los musulmanes no quieren nada con el Dios de Israel. Pero aquí dice que en aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto, y monumento al Señor junto a su frontera.
y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y el Señor será conocido en Egipto. Óigame, yo no sé si usted sabe que toda película que tenga que ver con el Dios de Israel está prohibida actualmente en Egipto. Esta película de Éxodo que salió hace tiempo fue prohibida en Egipto, y eso que fue grabada en esa frontera. Muchas de las películas que hablan de Jesucristo, que hablan del Dios de Israel, son prohibidas actualmente en Egipto. Pero aquí dice que el Señor será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día, y harán sacrificios y oblación, y harán votos al Señor, y los cumplirán. En otras palabras, van a hacer juramento por el Eterno. O sea que va a ser es una adoración tan sincera, una adoración correcta, que van a atreverse a jurar por el nombre del Señor. Dice el versículo 22, y herirá el Señor a Egipto. Herirá, ojo, herirá y sanará. O sea, el Señor va a causar una herida en Egipto, o va a permitir una herida en Egipto, pero a su vez la va a sanar, la va a restaurar. ¿Ok? Y esta restauración va a permitir que se conviertan al Eterno, y les será clemente y los sanará. ¿Ok? Y muchos de los eruditos colocan a Egipto como el mundo. Y bueno, también puede ser una referencia a que Egipto simbolice el mundo entero, ¿no? Que en el mundo entero pues habrá una herida, o habrá un zarandeo por el cual el Señor va a permitir que muchos sean probados, y después vendrá la sanidad. ¿Para qué viene el zarandeo? ¿Para qué viene la prueba? Para que miremos al Eterno. Yo no sé si usted o analice en qué momento de su vida ha aceptado al Señor. Cuando está en plena felicidad, donde no le falta nada, donde vive cómodo, o donde tienes necesidad. ¿Has buscado al Señor cuando tienes necesidad, o has buscado al Señor cuando tienes toda la comodidad? Normalmente nosotros buscamos al Señor cuando estamos en aflicción. Normalmente por eso el Señor permite la herida, permite la persecución. ¿Ok? Y dice, versículo 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. Óigame, ha habido en la historia, se ha conocido que varios judíos se han ido a Egipto y han adorado en Egipto. O sea que la adoración en Egipto no es algo nuevo, pues. A lo largo de la historia en Egipto han habido sinagogas judías y han adorado al Eterno allí, ¿no? Pero lo que sí no ha sucedido es que en Asiria adore al Eterno. O sea, eso sí no ha sucedido. Y esto es algo que va a suceder. Fíjate que dice la profecía, en aquel tiempo habrá una calzada, habrá un camino de Egipto a Asiria, y sirios entrarán en Egipto, y Egipto entrarán en Siria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. ¿Ok? En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. ¿Ok? O sea, no es tercero en lugar, ¿okay? No es que Israel va a estar en tercer lugar, no, sino que va a ser el intermediario entre ellos, o sea, va a estar entre ellos. Por eso que aquí está Egipto, luego viene Israel y luego vienen los asirios. ¿Okay? Y dice el versículo 25, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Ok? Y esto es algo increíble.
esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque el Eterno aquí prácticamente nos está hablando de una reconciliación. Oye, ¿cómo es esto de que estos son enemigos a muerte? Egipto, Asiria e Israel, unidos, imposible. Solamente en las manos de Dios, solamente en las manos del Creador. Pero que estos rivales, que estos archienemigos, que todo el tiempo una rivalidad, adoren al mismo Dios, esto es algo increíble. Y quiero decirle con esto de que a veces nosotros vemos a personas que son nuestros enemigos o lo consideramos nuestros enemigos, y esas personas tienen un propósito también con Dios. ¿Okay? ¿Y cuál es el llamado que el Señor nos hace? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Bendice a tu enemigo. Ese es el llamado que nos hace en esta hora. Tal vez tengas un enemigo de hace mucho tiempo, una persona que te hace demasiado daño, que te hace la vida difícil, que te hace la vida de cuadrito. Pero el Eterno nos manda a ser pacificadores. Busquemos la paz, busquemos la reconciliación mientras sea posible. ¿Okay? Oremos por esa persona, ayunemos por esa persona. ¿Okay? Demostremos que a pesar de que Él nos considera como enemigo, yo no lo considero como enemigo. Demostrémosle que realmente le amamos, que le queremos. Y esto es muy importante, ¿no? Porque nuestro enemigo principal, dice Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es mi prójimo, mi enemigo no es mi prójimo. Nuestro enemigo son huestes espirituales de maldad, ¿ok? Ángeles caídos, esos son nuestros enemigos. Que utilice a otras personas es otra cosa. Por eso es que cuando un enemigo utiliza a una persona, es nuestro deber de orar por esa persona. Es nuestro deber de pedir misericordia para esa persona. Que el Señor lo libre, que el Señor lo reprenda, para que el enemigo lo deje. Así que en esta hora, mis hermanos, le invito a que coloquemos nuestra confianza en el Eterno y oremos por nuestros enemigos. Ayunemos por aquellos que nos quieren ver hundidos, que nos quieren pisotear. Así como el pueblo de Israel, Egipto y Asiria no se podían tolerar, no podían estar juntos, a la final Dios va a unir y va a tener misericordia de todos ellos. Así que es nuestra tarea también de unir y tener misericordia de nuestros enemigos también. Oremos. Eterno Dios, gracias Padre por su palabra. Gracias Señor porque nos permite abrirla en libertad. Padre, que tu Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, y nos siga instruyendo para hacer lo correcto delante de sus ojos. Bendice a cada persona, Señor, bendice a cada creyente que ha puesto su confianza en ti, mi Dios, y guárdalo del maligno, Padre. Ayuda a afrontar y a superar cada prueba que nosotros tengamos, Señor. Y permita que nosotros podamos amar y bendecir a aquellos que nos odian, Señor. Porque en el nombre de Jesús te lo quiero pedir. Amén, Señor.